La momia misteriosa. Eran casi las 5 de la tarde de una calurosa tarde de agosto, cuando un hombre alto y delgado, que lucía barba rala y al que daban un aire conspicuo, la levita vieja que llevaba y el raído y alto sombrero de seda, se dirigió a la entrada del Great Portland Square Museum. No llevaba bastón y miró a su alrededor, como si se notase extraño al lugar, no obstante lo cual, comenzó a subir la escalera principal con paso fuerte, aunque deteniéndose a intervalos para toser ahogadamente. Su magra figura atrajo de inmediato la atención de mucha gente que estaba allí, entre la que se contaba el vigilante de la sala egipcia. Lo tomó por un excéntrico, por uno de esos que se pasan las horas dando vueltas alrededor de las momias de los antiguos reyes egipcios, pero como este era aún más extraño y no dejaba de toser, captó de inmediato la atención del vigilante. Varios de los visitantes salieron de la sala al entrar él, atemorizados al observar que el vigilante no le quitaba el ojo de encima. Luego supuso aliviado que se iba ya del museo, pues lo vio tomar la dirección de la escalera, pero no lo hizo, según constaría en diversos testimonios. Una vez transcurrida la jornada del museo, y cuando se hubieron cerrado sus puertas, entró la patrulla de policía que vigilaba cada noche el museo. Cada hombre en una sala. Iniciaron los agentes su ronda nocturna, comprobando que todo estaba en su sitio, sin dejarse un rincón ni una grieta sin revisar. Una vez concluida su tarea, procedieron a cerrar cuidadosamente las puertas de cada sala, por lo que la gente que permanecía de guardia en el interior de cada una de ellas se veía así imposibilitado para abandonarla o para dirigirse a otra. A cada hora, los responsables de la patrulla, un sargento, un inspector y un bombero, hacían una ronda completa por el edificio. Cualquiera que pretendiese hacer con alguno de los muchos tesoros que albergaba el museo, lo tendría bastante más que difícil, pues habría de poner en juego un gran ingenio para sacar adelante sus planes. Se produjo aquella noche, sin embargo, un incidente que requirió la atención de los vigilantes, el llamado caso de la momia de la sala etrusca. Las personas familiarizadas con el Great Portland Square Museum sabían que en la sala etrusca se utilizaban algunos nichos como receptáculo para los sarcófagos de las momias egipcias que tenía el museo, las cuales, por varias razones, no se mostraban al público en la sala que les hubiera correspondido. Quien se haya acercado a un sarcófago y contemplado la momia que yace en su interior, comprenderá los sentimientos de temor que podían embargar a un hombre dedicado de noche a semejante custodia. La luz eléctrica aliviaba algo esa aprensión, pero una vez se habían revisado las salas y cerrado sus puertas, la luz eléctrica se extinguía. El agente que vigilaba la luz etrusca lanzó la luz de su linterna de ojo de toro hacia los nichos de piedra que albergaban los sarcófagos. A través de las sombras, convencido de que no había nadie y aliviado por ello, subió los peldaños que conducían a la galería romana de la misma sala y apagó las luces de la parte que quedaban justo bajo la galería, cuyo interruptor estaba al final de esta. Vio que en el vestíbulo del edificio aún había luz, pues el sargento todavía no había echado las llaves. Esperaba el hombre a que lo hiciera su superior, cuando ocurrió algo de veras sorprendente. De algún lugar de la sala en penumbra salió una tos ahogada. Como no era un hombre que careciese de valor, el agente bajó la escalera de la galería en un par de saltos, mientras su linterna arrojaba discos de luz como satélites sobre las estatuas y los nichos. La tos no se volvió a repetir, y como no había nada que lo llevase al origen de aquel ruido, inició un repaso metódico de los sarcófagos, incluso de los que estaban menos a la vista, abriendo para ello los nichos. Cuando ya los hubo examinado todos, creyó la gente que la tos no había sido otra cosa que una imaginación suya, pero al arrojarlos de nuevo rutinariamente, con su linterna de ojo de toro, sobre uno de los sarcófagos, experimentó una angustiosa sensación de pánico. El sarcófago estaba vacío, y recordaba perfectamente que apenas unos minutos antes había visto allí una momia. Nada más haber hecho tan aterrador descubrimiento, se dijo sin embargo que haría mucho mejor en retomar su búsqueda del hombre que había tosido, pues estaba seguro entonces de que en efecto alguien había tosido allí. Entonces se apagaron de pronto las luces de la galería, y decidido por ello llevar su investigación a las últimas consecuencias, subió los peldaños que conducían a la galería romana, que estaba en penumbra, apuntó al fondo de la galería con su linterna de ojo de toro y echó a correr hacia allí. ¿Quién ha apagado las luces aquí?, se oyó la voz del sargento que acababa de entrar en la galería. Eso quisiera saber yo. Alguien las apagó cuando aún no había subido a la galería, dijo el agente, y comenzó a referir al sargento lo de la tos que había oído y la desaparición de la momia. ¿Cuánto tiempo lleva esa momia en la tumba?, preguntó el sargento. Hubo otra ahí, hasta hace meses, pero la cambiaron de sitio. Se la llevaron arriba. Me parece que fue hace una semana cuando la volvieron a bajar, o quizá pusieron otra nueva, no lo sé. Verá,
Yo no estuve aquí de guardia anoche, era verdad, y el sargento hubo de aceptarlo. Tenía 3 pelotones de agentes para hacer la guardia en el museo, pero ninguno de los que estaban allí aquella noche había prestado servicio en las 2 últimas semanas. Pues sí que es extraño, dijo el sargento, y un segundo después hizo sonar su silbato. Pronto llegaron allí los otros, pues aún no había cerrado el sargento las puertas de las salas. Parece ser que hay alguien en el museo. Revisad todas las salas de nuevo, les ordenó. Se fueron los agentes, y el sargento, acompañado del inspector, comenzó a examinar la sala etrusca. No encontraron nada. Los demás tampoco tuvieron éxito en su búsqueda. No había el menor rastro de que alguien se hubiese quedado en el museo tras la noche del cierre, salvo dejar abierta, como lo estaba, la puerta que separaba la galería romana de las escaleras que conducían a ella. No cabía hacer nada más. La galería, además, comunicaba en su final con el vestíbulo de la entrada, donde pasaban la noche de guardia el sargento, el inspector y el bombero. La decisión de dejar abierta aquella puerta era buena, ya casi tendrían noticias de cualquier movimiento extraño que se produjera en la galería y el vestíbulo, pero se probaría después que todas esas precauciones no sirvieron para nada. Transcurrió la noche sin alteraciones, pero el misterio de la momia desaparecida y el misterio también de aquella tos ahogada seguían constituyendo el enigma a resolver. Con la llegada del nuevo día, se levantó la guardia en las salas, y el inspector, el bombero y el sargento siguieron sin embargo investigando en el museo, en su afán de resolver el caso de la desaparición del ocupante del sarcófago. ¿Una momia en esa tumba de allí?, se extrañó el responsable de la sala etrusca. Mi querido amigo, pero si hace un mes que no hay ninguna momia en ese sarcófago, pues uno de mis hombres asegura que vio una ahí. Anoche mismo, mientras hacía su ronda, dijo el inspector. El conservador de la sala parecía perplejo. Se volvió a un ayudante y le preguntó: ¿Quién se encargó de la sala etrusca a partir de las 6 de la tarde? Yo mismo, señor. ¿Hubo muchos visitantes? Ninguno entre las 5:40 y las 6. ¿Y antes? Estaba tomando el té, señor. ¿Y quién lo sustituyó a usted entonces? Mr. Robbins. Pues llamé a Robbins. Llegó el aludido. ¿Cuánto tiempo estuvo usted ayer en la sala etrusca? 1/2 hora, señor. ¿Y no vio nada raro en ese tiempo? Bueno, señor, quizás deba de haber informado antes. Lo siento mucho, dijo preso de una gran excitación. Cuando Mr. Barton, mi jefe, me llamó sobre las 6:25, había alguien aquí, un hombre con levita y sombrero de copa, de seda muy raída, al que no recuerdo haber visto salir. ¿Y no echó usted un vistazo a la sala? Sí, señor, pero no vi a nadie. Sigue informando sobre todo esto. Yo tengo que ver a Barton. Barton, el jefe de los empleados del museo, recordaba haber estado hablando con Robbins en la escalera que conducía a la sala etrusca. Tampoco vi salir a nadie de allí, pero aceptaba como posible que alguien hubiera podido salir de la sala sin ser visto por Robbins ni por él mismo. Envía a 3 de sus mejores empleados a revisar minuciosamente la sala, ordenó el jefe al encargado de la sala etrusca. Se volvió después al inspector y al sargento con una amplia sonrisa. Me atrevo a decir que estamos ante una pesadilla más. Ya ha pasado antes en el museo, dijo. Aquí suelen darse situaciones de lo más misteriosas. Apenas habían salido de sus labios estas palabras cuando llegó hasta ellos un alto responsable del museo, un antropólogo muy conocido, que parecía realmente alarmado. Por Dios, Peters, exclamó nada más ver al conservador de la sala etrusca. Ha desaparecido el vaso Rienzi. ¿Qué?, dijo un coro en tono de incredulidad. Han recortado cuidadosamente la parte superior de la urna circular donde se conservaba y han sustituido el vaso por uno falso. No esperaron más, salieron a la carrera para subir los peldaños que conducían a la sala del vaso Rienzi. El vaso Rienzi, que no era más grande que una vulgar taza para el desayuno, poseía sin embargo un gran valor, como era de todos bien conocido. Parecía por completo inconcebible que alguien hubiera podido robarlo, pero allí, en mitad de aquel nudo que formaban los atribulados responsables del museo y los encargados de la investigación, allí estaba aquella imitación del vaso, que pasaba de mano en mano. Nunca antes se había visto una escena semejante en el museo. El staff al completo, como un solo hombre, parecía haber perdido cualquier atisbo de ingenio. ¿Qué hacer? Esa era la pregunta generalizada. En menos de media hora se abrirán las puertas al público, y la ausencia del famoso vaso sería la noticia inexcusable. No se podía mentir al respecto. Fue en esa tesitura, cuando todos hablaban a la vez, cuando uno de los ahí reunidos, que estaba junto a una vitrina, dijo de repente: «Un momento, escuchen». Se hizo el silencio, incluso otros que estaban en dependencias adyacentes acudieron ante aquella llamada, y detrás de alguna de las vitrinas que habían cerca de las paredes de la sala, se oyó una especie de lamento ahogado, una suerte de murmullo que electrificó a todos los presentes. Pronto entraron en función las llaves,
para abrir la puerta de cristal que había tras las vitrinas, ante los nichos, y se produjo el segundo y no menos sorprendente descubrimiento de aquella mañana, llena de acontecimientos. Vieron que un hombre estaba metido en un gran sarcófago. Pronto acudieron a liberarlo, las manos de los que habían hecho el descubrimiento, y trataron de reconfortarlo, pues parecía muy débil. Estaba vestido solo con su ropa interior, y tenía una respiración muy agitada, como la de un hombre apenas repuesto de una fuerte borrachera. Todos aguardaban ansiosos que saliera de aquella semi-inconsciencia en que se encontraba, pues suponían que solo él podría aportar alguna pista a propósito de lo que había sucedido por la noche en el museo, una pista que ayudara a resolver el enigma que los ocupaba. Ya recuperado por completo el sentido, aquel hombre, sin embargo, tuvo algunas dificultades para expresarse. Era el agente Smith, que había estado de guardia en la sala egipcia. En un momento de su guardia, durante la primera hora y antes de que se diera la alarma, había sido sorpresivamente asaltado y maniatado. Mientras recorría la sala, no pudo ver a su atacante, que una vez lo hubo maniatado, le condujo hasta el lugar donde fue hallado, dejándolo sin capacidad para defenderse. Después sintió que le aplicaban a la nariz alguna droga, algo que olía muy fuerte, y ya no recordaba nada, salvo el momento en que lo rescataron del sarcófago. Eso fue lo que declaró. Pero en añadidura a lo dicho por el agente Smith, se produjo poco después otro descubrimiento. Los 3 hombres que habían quedado en la sala etrusca, con el cometido de examinarla minuciosamente, encontraron una especie de vestuario de ópera, compuesto por un sombrero de copa, una levita, unos pantalones y un par de botines con polainas. Todo eso apareció tras una estatua, habiendo pasado inadvertido, desde luego, a la inspección anterior a la de aquellos 3 empleados del museo. Ya tenían la prueba en la que habrían de basarse en las investigaciones subsiguientes. Luego decidió la dirección del museo que se cerrase la sala egipcia, bajo la excusa de que se hacían allí unas reparaciones, sin que se pudiera obtener ningún dato relevante más por parte de los que habían estado de guardia en el museo la noche anterior. El inspector, el sargento y el bombero juraron solemnemente que habían acudido, como era normal, a la sala egipcia cada hora de la noche, sin que percibiesen ninguna alteración y encontrando siempre en su puesto al agente allí destinado. Smith juró, sin embargo, aunque con idéntica solemnidad, que lo habían drogado durante la primera hora de su guardia y arrojado después al sarcófago de la momia. Todo fue cuidadosamente ocultado a los periódicos, aunque el museo se vio lleno de detectives en los días que siguieron. 2 semanas después de los hechos, la sala egipcia seguía cerrada, pero ciertas personas bien informadas o simplemente agudas, de las que estaban en el secreto del caso, comenzaron a sospechar que aquella situación no podría mantenerse igual durante mucho más tiempo, así que algunos empezaron a ver al agente Smith como un sospechoso, y fue en ese punto cuando consideraron que la desaparición del vaso Rienzi, una pieza mundialmente famosa, era cosa digna de comunicarse al público en general, no sin decir que las más altas autoridades estaban dispuestas a recuperarlo y que se había probado ya suficientemente que ninguno de los que se encargaron aquella noche de autos de la vigilancia del museo estaba implicado en la desaparición. Apenas se hizo el anuncio, menudearon las teorías que tratan de dar una explicación al caso. Algunos sostenían que en realidad el vaso nunca había salido del museo, mientras otros aseguraban que tras el robo estaba algún gobierno extranjero. Al margen de cualquier explicación verdadera, el secreto era guardado celosamente por los altos oficiales concernidos en la investigación, por los que sabían la verdad, unos pocos, comunicándose que una vez hallado el vaso Rienzi y resuelto el caso de su desaparición, volverían a abrirse al público las puertas de la sala egipcia. Ahora que ya vuelve a ocupar el vaso, el lugar que siempre ocupó, no veo objeción alguna para que cuente cómo fue que el famoso vaso Rienzi permaneció en mi poder durante 12 días. Y si hay alguna objeción, pues lo siento mucho. Ustedes deben saber, en cualquier caso, que no soy un ladronzuelo al uso, ni un piernas cualquiera. Soy una persona de buen carácter y muy respetuosa, y mi negocio consiste, digamos, en la detección de las debilidades en la vigilancia de cualquier institución, aunque no reclame mis servicios, instituciones a las que cobro por mi trabajo una cantidad modesta. Una vez, por ejemplo, descubrí que cierta y muy valiosa tiara, guardada en un museo francés, corría serio peligro, pues había muchas deficiencias en su custodia, por lo que decidí sustituirla por una copia. Mientras se procedía a resolver aquellas deficiencias, las autoridades prefirieron no pagarme lo acordado. Sin embargo, y todo el mundo sabe que mi excelente copia de la tiara fue ratificada como tal falsedad por los expertos, pero allá ellos, con su conciencia y con sus sentidos, si creen de veras que la tiara auténtica es la que exhiben. Del mismo modo me traje del Cairo
una momia histórica, a la que había sacado de su enterramiento, pero todos supusieron que se trataba de una de mis falsificaciones, cuando la falsificación yacía en el sarcófago, obra de un excelente artesano de Birmingham, y pronto cerraron el caso, así que me largué del Cairo, sin más, con la momia auténtica. No puedo sin embargo sentirme orgulloso de aquello, pues en realidad no tuve que ser muy sutil, todo lo contrario, fui bastante tosco, pero el caso del vaso Rienzi sí me llena de orgullo, debo decirlo. Ustedes juzgarán mis procedimientos una vez haya contado cómo hice aquel negocio. Han de saber antes, sin embargo, que lo primero que descubrí, en lo que a las deficiencias del Great Portland Square Museum se refiere, fue que los grandes nichos de la pared, en los que estaban los sarcófagos de la sala egipcia, mostraban un gran abandono. Me di cuenta de ello una tarde. Cierto caballero, del que no diré el nombre, mostraba los tesoros de la sala a un grupo de damas. Se había dejado abierto uno de los grandes nichos, y contaban las damas donde habían aparecido los hermosos abalorios que tenían en sus manos. Estaba a muy poca distancia de mí, pero como me daba la espalda, fue suficiente. La llave estaba en el manojo que pendía de la cerradura de una gran puerta de cristal que había ante los nichos. Considerarán ustedes que aquel hombre no hacía bien su trabajo, pero sean comprensivos. La presencia de 4 encantadoras damas americanas hubiese turbado a cualquiera. Excusémosle pues. Confieso, y me avergüenza decirlo, que hice un poco de ruido al tomar el manojo de llaves, por lo que alguna dama se volvió a mirarme, pero aquel hombre, encantado con sus conocimientos de egiptología, y no menos encantado con la visita de las damas a las que atendía, ¿cómo iba a reparar en aquello? ¿Cómo iba a sospechar algo? Luego pasé entre el grupo de damas, pidiéndoles perdón muy educadamente, y me fui de allí, con una buena copia de la llave hecha en cera. Lo demás fue sencillo. El plan era simple. Sabía que varios pelotones de policías vigilaban el museo por la noche, y que cada sala solía serle asignada al mismo hombre cuando le tocaba guardia. Luego me di cuenta de que eran 3 los pelotones de policías que se encargaban de la vigilancia del museo, por lo que los agentes que lo componían libraban allí 2 semanas después de haber hecho guardia una. Hice una observación detenida de todos ellos durante días. A la hora en que llegaban al museo, hice una observación detenida de cada uno de los 7 hombres que componían cada pelotón, antes de decidirme por el que más propicio me pareciera. El primer policía en el que me fijé era bajo y fuerte, por lo que me hubiese resultado un fardo, un mal trabajo. Observé atentamente sus movimientos, lo que me sirvió posteriormente para tener un buen conocimiento de lo que haría en su patrulla otro agente, Smith, del que descubría que Barr acudía antes de entrar de servicio. Este era un tipo alto y delgado, y a veces un tanto insolente, pero supe cómo ganármelo, pues soy buen fontanero, y además generoso con el dinero, lo que doblegó su mal carácter. Pasé toda una semana, tarde tras él, en compañía del agente Smith, en el bar, en el tiempo que pude hacer un estudio completo de su personalidad, bastante anodina, por cierto, y una tarde decidí entrar en el museo, con una barba postiza, disfrazado de la manera de un caballero antiguo, con mi tos no siempre forzada, y me dirigí a la sala egipcia para asegurarme de que, como suponía, seguía allí cierto sarcófago. Una vez comprobado, lo cual bajé a la sala etrusca. Anduve por allí durante media hora, más o menos, pero el empleado encargado de la sala no se movía de su silla. Sabía, sin embargo, que se trataba de un empleado que ocupaba aquel sitio en sustitución de otro que había salido a tomar el té, pues gracias a Smith conocí suficientes pormenores acerca del museo como para tomarme las cosas con calma. Aquella tarde, a la espera de que su compañero regresara, por suerte ocurrió algo que sirvió muy bien a mis propósitos. Apareció por allí el jefe y dijo un nombre: Robbins. Robbins se levantó al instante y en menos de 15 segundos me transformé. Me quité la barba rala y el mostacho, los botines con polainas, la levita, el viejo sombrero para la ópera, y en un momento me dispuse a ser el agente Smith, aunque vendado como una momia. Dejé lo que me había quitado tras una gran estatua, donde a nadie se le ocurría mirar de primeras. No había un segundo que perder. En el último nicho, en el último sarcófago, saqué una careta de goma con las rudas facciones del agente Smith, que me sujeté bien a las orejas, y así, yerto de piernas y de brazos bajo las vendas, sobre las cuales me había puesto el disfraz de opereta, me convertí en una momia que llevaba mucho tiempo muerta. Una momia, sin embargo, tumbada sobre una cartera de piel. Un trabajo muy divertido, se lo aseguro. Aunque uno esté acostumbrado a hacerlo, no tardó mucho en regresar a la sala el encargado. No me había visto salir, pero como era de prever, tampoco podía estar seguro de que no lo hubiera hecho. Miró suspicaz a su alrededor, pero no me vio. Claro, lo bueno empezó realmente 2 horas más tarde, cuando un agente de policía reparó los nichos y los sarcófagos con la luz de su linterna. Creí que mi corazón se pararía del todo mientras iluminaba mi máscara,
pero aquel pobre estúpido se conformó al momento y oí sus pasos alejándose hacia la puerta. Esperé a que fuese a apagar la luz de la sala etrusca, y entonces, bien, salí del sarcófago y me escondí en un nicho anexo que estaba vacío, el más próximo a la corta escalera que llevaba a la galería romana. Tosí un poco. Cielos, el agente bajó a tal velocidad que en un segundo recorrió prácticamente media sala. Luego comenzó a enfocar con su linterna hacia los nichos y los sarcófagos, pero lo cierto es que para entonces ya había alcanzado yo la galería romana. Estaba apagada la luz eléctrica en la sala etrusca, pero como la noche era clara, entraba luz suficiente por la ventana como para que pudiera moverme bien en la galería, donde aún había una lámpara encendida. Apagándola podría ver incluso si alguien acudía hasta la puerta en que desembocaba la galería, así que me acerqué al interruptor y la extinguí. Luego fui por la galería hasta una columna con su correspondiente capitel, que llegaba hasta el techo de la galería, a la que comencé a subirme. Lo tenía todo bien planeado, como podrán imaginarse. No obstante, debo confesar que sentí un poco de miedo allí, encaramado al capitel de la columna, sujetando mi cartera de piel con los dientes, y mucho más miedo sentí cuando entró el sargento en la galería y el agente subió desde la sala etrusca para encontrarse con él. Oí que conversaban apresuradamente, luego se encendieron de golpe las luces y oí un silbato. Era una tontería que me asustase porque lo esperaba. Muy pronto llegaron los demás policías y aún estaba fatigado por mi escalada. Me esforcé en otra acrobacia más. El capitel de la columna no estaba a mucha distancia de la balaustrada de piedra de la primera planta, donde estaba la sala egipcia, y el pasamanos que rodeaba la galería romana no tendría más de 11 pulgadas de anchura. A unos 4 pies por debajo del techo, salté con mucho cuidado de la columna al pasamanos, en un punto donde no podían verme los que ya se habían reunido en la sala etrusca, y haciéndome fuertemente con las manos y apretando el cuerpo contra la pared, conseguí alcanzar la balaustrada. Como el agente Smith había corrido raudo al oír el silbato del sargento, hice tranquilamente mi entrada en la sala egipcia y usé cierta llave que tenía para abrir una urna muy especial. Luego me escondí tras un sarcófago. Pobre agente Smith, lamento haber tenido que actuar así, pero 10 minutos después de que se cerraran las puertas de las salas, salí a hurtadillas de mi escondite, le ataqué por la espalda y lo derribé al suelo, todo ayudado por las vendas que me cubrían, pues impedían que mis pies levantaran ruido en el piso de madera de la sala. Tenía yo un pañuelo en mi cartera, que saturé rápidamente con el contenido de una ampolla que había guardado junto a la careta. Le puse las rodillas en la espalda y le até las manos con un nudo que cualquiera puede enseñarle a hacer a uno, a cambio de una peseta, en un lindero de Tánger. Como era un hombre musculoso, trató de volverse contra mí, su atacante invisible, pero le apliqué el pañuelo a la boca y a la nariz y apenas pudo exhalar unos gritos inaudibles. Pronto quedó inconsciente y hube de trabajar rápido antes de que el inspector hiciera su ronda. El sarcófago de la momia estaba en el suelo, no en un nicho, a pesar de lo cual me costó un gran esfuerzo arrastrar al policía hasta allí y meterlo en la caja, hecho lo cual cerré las puertas acristaladas que habían frente a los sarcófagos. A toda prisa me puse el uniforme del agente, terminando de hacerlo justo cuando oí la llave del inspector en la cerradura de la puerta de acceso a la sala. Fue muy duro, pero, qué gran profesión la mía. Lo demás resultó mucho más sencillo. En las amarillentas vendas de la momia llevaba escondidas las herramientas necesarias y en mi cartera de piel tenía el falso vaso de Rienzi. La urna circular donde se conservaba la pieza auténtica me ofreció algún problema. Hasta 5 veces hube de guardarme las herramientas y esconderlas por coincidir con la entrada del inspector en la sala durante su ronda, haciéndome pasar por el agente Smith. Amparado yo por la penumbra, por la escasa luz de la linterna, el pobre Smith comenzó a quejarse alrededor de las 6 de la mañana, por lo que tuve que aplicarle de nuevo el pañuelo, con una nueva dosis de medicamento. Tenía que mantenerlo dormido, al menos 1 hora más. Me largué de allí, junto a los demás policías por la mañana, con el vaso auténtico en mi cartera. Lo que sigue es breve. Claro que los detectives pusieron manos a la obra, pero, soy demasiado viejo, un pájaro muy experimentado, como para dejar pistas. Eso es cosa de aficionados. Trabé contacto en privado con los responsables del museo, imponiendo mis condiciones. Supusieron, sin embargo, que tenía alguna pista, y lo retrasaron todo durante 1 semana más. Lo hicieron para interrogar al pobre agente Smith, que no pudo decirles una palabra. Simplemente, fue muy gracioso, sí, pero como en realidad solo querían que el vaso volviera a exhibirse donde siempre había estado, para evitar el consiguiente escándalo, se avinieron al fin a pactar conmigo para que se lo devolviese.